Buenas noches a todos. Hoy voy a compartirles algo que yo creo que Dios lo puso en mi corazón. Dios me ha estado guiando a través de esto, a raíz de algunas conversaciones, algunas formas de pensar que a veces tenemos y que nos hacen reflexionar a veces y buscar. O sea, nosotros tenemos nuestras propias ideas, pero siempre lo que tenemos que hacer es buscar cuál es la idea de Dios, qué es lo que Él opina al respecto, ¿verdad? Porque nosotros hemos sido educados y hemos vivido toda nuestra vida en un sistema creyendo algunas cosas que a lo mejor no son correctas. Y entre esas, el hecho de que a veces nosotros excusamos nuestro mal comportamiento o las actitudes negativas que tenemos en quiénes fueron nuestros padres, en la familia que nos tocó, es respecto a eso. El hecho de que a veces, o sea, yo no voy a decir que no tienen importancia las circunstancias en las que nosotros hemos pasado nuestra infancia. Claro que tienen importancia, claro que nos han marcado de cierta forma, y nosotros tenemos a veces formas de pensar o de actuar que han sido moldeadas por eso, por las experiencias que hemos tenido. Sin embargo, no son excusa cuando nosotros ya tenemos a Dios, porque a veces decimos que, por ejemplo, es algo realmente hasta preocupante y se da mucho, y esto es una cuestión que los psicólogos tratan de entender y explicarnos por qué, por ejemplo, una mujer que ha nacido en el seno de una familia donde el esposo, su papá era alcohólico, golpeaba a su mamá, es muy común que esa mujer vaya a continuar, o sea, los hijos en esa casa continúan esa mala tradición. Tanto el hijo, aun cuando está viendo cómo ese papá está destruyendo la familia, cómo hace sufrir a su esposa, a ellos mismos, que también les toca sufrir como hijos, ese niño crece y continúa con lo que el papá hizo, o sea, toma ese legado y quiere ser borracho y quiere golpear a su esposa. Y en el caso de la mujer que vive esa situación de violencia, lo más común es que ella va a buscar a una persona que haga lo mismo para repetir el patrón. Va a encontrar una pareja que también le pegue a ella y que también ande haciendo cosas incorrectas. Entonces, nosotros podemos decir que pues a veces las formas de actuar están siendo basadas en nuestros padres. Y yo les quiero hablar de dos historias para que veamos, o sea, cómo no es verdad que los padres te tienen que marcar. O sea, tu situación familiar no tiene por qué marcarte y no tiene por qué determinar tu destino cuando tú conoces a Dios, cuando Dios nos cambia completamente. No vamos a excusarnos y decir, no, es que como mi papá no era cariñoso, yo no sé demostrar amor. Discúlpame, conocemos a Dios, tenemos un Padre amoroso, Él nos enseña cómo debemos actuar. Y Él nos enseña a dar amor porque Él pone amor en nosotros. Entonces, nosotros no tenemos excusa. Y te voy a dar un ejemplo de unos papás buenos que seguían la voz de Dios. Ellos, voy a hablarte de Manoah y también de su hijo. Para los que escriben, está en Jueces 13. Y es los versículos del 1 al 25, viene quién es Manoah. No sé si ya lo ubicaron por ese nombre. Manoah era un hombre que vivía en Zorá, era de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah. Dice que su mujer era estéril, su mujer nunca había tenido hijos. Eso es lo que nos explica la Biblia, así al inicio. Pero en el versículo 3 dice, a esta mujer apareció el ángel de Jehová. Y aquí yo quiero resaltar algo, que aunque no lo dice, o sea, en el momento en que Dios está diciendo, te voy a contar la historia de un hombre, es porque ese hombre era importante. Y si me dice que a esa mujer se le apareció el ángel de Jehová, tenemos que entender que era porque había algo
que ella estaba haciendo bien. O sea, estos papás estaban haciendo algo correcto y lo vamos a corroborar en posteriores versículos. Yo aquí, desde aquí yo digo, bueno, si se le apareció el ángel de Jehová, es porque había algo especial en ella, ¿verdad? Supongo que era una mujer obediente a la palabra de Dios, una mujer que lo buscaba para que Dios viniera y hablara. El ángel de Jehová viniera a ella y le hablara y le da una promesa. Le dice, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos. No sé cuánto tiempo tenía ella, pero no era una mujer recién casada que no supiera que no podía tener hijos. Lógicamente habían pasado ya algunos años y ella sabía que no podía concebir. Ya era catalogada incluso así como una mujer estéril. Y en estas, si en la actualidad es algo que a veces es señalado, en esas épocas era mucho más. O sea, era una mujer que pues no... Era como valioso el fruto del vientre, ¿no? Se consideraba más importante una mujer que pudiera darle muchos hijos a su esposo. Entonces le dice el ángel de Jehová, tú eres estéril, tú nunca has tenido hijos, pero yo vengo y te digo ahora que tú concebirás y darás a luz un hijo. Y le da unas indicaciones, le dice, tú no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás, darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Entonces narra la historia que ella va y le cuenta a su esposo, y le dice que se me apareció un hombre que tenía el aspecto de un ángel, y me dijo esto, que yo voy o sea, que no tenemos hijos, pero que vamos a tener, que vamos a concebir uno. Entonces dice, yo no le pregunté de dónde venía, yo no le pregunté su nombre, quién era, o sea, pero él vino. Entonces dice, y aquí ya me da la corroboración de la clase de padres que tuvo Sansón. Eso es lo que quiero que analicemos. ¿Qué clase de papás tuvo Sansón? Dice en el versículo 8, entonces oró Manoa a Jehová. ¿Qué significa? O sea, que eran personas de oración. Eran personas que amaban a Dios y lo buscaban en oración. Y dice, oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Quisiera resaltar algo ahí, que eran personas de fe, no solo de oración, porque hay una diferencia entre que seas una persona de oración y que seas una persona de fe. Recordemos el capítulo en el que Pablo estaba en prisión y los hermanos de la iglesia estaban en una casa orando. Era Pedro, don Pedro, ya cambié de preso, ¿verdad? Era Pedro el que estaba en prisión. Los hermanos en una iglesia estaban en su casa, estaban orando porque Dios lo liberara y sácalo, Señor, de la cárcel y tú puedes y poderoso eres tú y confiamos en ti. Y cuando llega Pedro no creen que sea él y ni siquiera le abren la puerta. Entonces a veces oramos por cosas que no creemos. Les voy a contar algo que se me vino ahorita a la mente. Esto lo escuché de un predicador que decía que había una iglesia que se puso consiguieron un local en un edificio. Entonces ellos estaban en un piso, que el piso más alto a ellos era una cantina. Entonces ellos no estaban contentos en ese lugar porque empezaba la adoración y todo, pero cuando terminaba la alabanza y ya no había tanto sonido, entonces ya se oían las canciones arriba de los Temerarios y de otras ondas, ¿verdad? Así medio cantinescas, pues no sé qué hay en las cantinas, pero bueno, otro tipo de música, había alcohol, había disolución moral, había muchas cosas incorrectas, ¿no? Entonces el pastor, que era un hombre de oración, pero no era un hombre de fe, él dijo, pues voy a orar, vamos a orar, y proclamó oración y empezó a orar y oró todos los días durante 25 días. Al día 25 hay un incendio en el edificio y la cantina se quema y al templo no le pasó nada, pero el señor cantinero, el dueño de la cantina, va a un juicio
y demanda al pastor y le dice, no, tú me tienes que pagar los daños. Y en sus hechos, ante el juez dice, lo que pasa es que el pastor estuvo orando para que se quemara mi cantina. Él oró por la destrucción de mi cantina. Y entonces, cuando el pastor se defiende, él dice, pues sí es cierto que oré, pero yo no creo que por eso se haya quemado. Entonces el propio juez le dice a él, qué extraño que el cantinero tenga más fe que tú. El cantinero cree que fue gracias a tus oraciones que Dios le quemó y tú no lo crees. Entonces eso nos muestra que a veces nosotros podemos hacer cosas porque se nos ha enseñado, pero lo que tiene que despertar en nosotros es la fe para creer que lo que estamos pidiendo, que lo que estamos orando es algo que va a ocurrir. Entonces, bueno, después de este paréntesis, les digo que bueno, don Manoah oró a Jehová, le dijo, yo te ruego que aquel varón venga otra vez aquí para yo preguntarle qué voy a hacer con el niño que ha de nacer. Esto es nuestra fe. Hemos visto muchos ejemplos en la Biblia que nos dicen, y le dijo, vas a tener un hijo, por ejemplo, a el papá de Juan el Bautista, que Dios hasta tuvo que cerrarle la boca y dijo, no hablarás nada, porque tú hablas palabras de incredulidad, no hablas con fe, porque él no lo creyó. Vemos a Sara que se rió porque no creyó. Entonces aquí ellos creen inmediatamente, dice, más allá de cómo lo vas a hacer y si lo harás de verdad, no, cuando nazca el niño, ¿cómo lo vamos a criar? Entonces el ángel le dice que él va a ser nazareo desde su nacimiento. Y le dice, le reitera a la mamá que tiene que cuidar que tiene que cuidarse de no consumir vino, ni sidra, ni productos de la vid. Eso, para los que quieran investigar a un poquito más, en número 6 están las leyes del nazareato. Entonces, el nazareato, el nazareato es como la condición. A la persona le llamaban nazareo, ¿verdad? Nazareo, ok. Y a esa persona, es una persona consagrada a Dios. Nosotros yo creo que también somos consagrados a Dios, aunque a lo mejor no tengamos así propiamente esos votos de nazareato, pero también somos elegidos por Dios. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Ahora ya vimos más o menos cómo eran sus papás. Eran buena onda, le echaban ganas, eran personas de fe. Dios habló con ellos, o sea, está mostrando qué clase de personas eran. Alguien recto que Dios eligió para que tuvieran un hijo que iba a libertar a su pueblo de los filisteos que lo tenían oprimido. Y bueno, ¿cuáles eran las leyes del nazareato? Que estaba prohibido consumir uvas derivadas y derivados de la uva, el vino y esas cosas. Incluso el vinagre tampoco podían consumirlo, ni cualquier tipo de licor. Otra cosa era que no debía cortarse el cabello. El cabello era muy importante porque era como la muestra de su nazareato y como su consagración. Entonces la gente veía cómo el cabello iba creciendo y era de, mira, se ha mantenido firme, ¿verdad? Se ha mantenido honrando a Dios, apartándose de cosas que no son correctas. Y era una cuestión visible pues para los demás, pero era para honra para Dios. Que incluso cuando terminaba el tiempo del nazareato, porque mucha gente lo que hacía era consagrarse, Señor, yo te prometo, no sé, 1 año, 6 meses. Entonces era un tiempo determinado y cuando terminaba se afeitaban, se rapaban la cabeza y quemaban el cabello en una ofrenda también para Dios. Pero aquí es diferente porque a Sansón él no lo eligió, no eligió ese voto, sino que Dios se lo impuso desde antes de nacer y era toda su vida, iba a ser vitalicio. Y también otra cosa muy importante que estaba prohibida era que no debía contaminarse con cosas muertas. Incluso, o sea, él no podía acercarse a un animal muerto o tocar algo muerto. E incluso si sus padres murieran, él no tenía permitido acercarse y tocar los cadáveres porque se iba a contaminar. Era parte de sus votos.
Entonces, pues resulta que si seguimos leyendo ahí en Jueces 14:8 nos cuenta que, bueno, un poquito antes del 14:8, resulta que Sansón va por el camino, va a buscar a una muchacha que le gusta, que le dijo a sus padres que quería casarse con ella, que fueran por favor a verla para pedirla en matrimonio. Esta mujer era filistea, o sea, ya desde ahí como que ya no andábamos bien. Y cuando van en el camino, él se aparta y resulta que le sale al encuentro un león. Él lucha contra el león y lo mata. A los días pasa con sus papás, porque ya van otra vez como que a la fiesta o algo así, ¿verdad? Había tradiciones pues de ya pedimos la mano y esas cosas. Entonces va con sus papás caminando y dice la palabra en el versículo en Jueces 14:8 que déjenme lo busco. Sí. Dice que volviendo después de algunos días para tomarla, o sea, la mujer, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Yo aquí quisiera enfatizar una cosa importante. Les estoy hablando, a pesar de que yo sé, y todos sabemos, que Sansón es un héroe de la fe. Hubo errores en él, hubo cosas que no estuvieron correctas y es de lo que voy a hablar. Entonces, quiero que veamos cómo es que él paulatinamente cayó en pecado, o sea, cómo es que se acercó al pecado. Porque dice que él se aparta del camino para ver el cuerpo muerto del león. Entonces, desde el momento en que tomó una decisión en su mente de decir, me voy a apartar del camino, o sea, no era necesario, no tenía por qué ir. Era una curiosidad que a veces nosotros tenemos cuando decimos, pues nomás poquito, pues nomás tantito hago esto. Bueno, no me voy a emborrachar, un traguito. Bueno, no voy a pintarle el cuerno a mi pareja. Nomás voy a ver. Nomás voy a observar a quien no es mi pareja. O sea, ¿cómo le llaman? Un taquito de ojo, no sé. A veces nos permitimos cosas que creemos que no van a ser tan fuertes, que no son tan malas. Me permito ir a lugares a donde no debo ir. Me permito tener amistades que no debo tener porque sé que me van a perjudicar. Entonces, son esas pequeñas cositas que a veces hacen o que nosotros hacemos, que nos apartamos del camino porque queremos ir a ver el cuerpo muerto del león. Entonces, Sansón hizo eso, la curiosidad de decir voy a ir a ver. Pero cuando él va, dice que he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y había un panal de miel. Y dice que él tomó en sus manos ese panal de miel y lo consumió. Sale e incluso le dio a sus padres, pero no les dijo de dónde lo tomó. Y no sé si se dan cuenta aquí cuál es la falla. La falla es que él no tenía por qué contaminarse al tocar cosas muertas. Él estaba faltando ya a su voto de nazareato al momento de tocar el cuerpo muerto del león y que incluso tomó de él alimento y lo consumió. Entonces él se estaba contaminando y él simplemente no le dijo a sus papás, no pasaba nada. Así como nosotros a veces hacemos cosas incorrectas y creemos que porque no se enteraron mis papás, no se enteró mi esposo, no se enteraron en el templo, mi pastor no sabe, todo está bien, pero no es correcto. Es un camino que nos va alejando de nuestra consagración a Dios. Entonces, después de eso hay otro episodio en el que, en Jueces 15:15, donde dice que él va a luchar a otro lugar, se encuentra a unas personas que lo atacan y él toma una quijada de un burro y dice que esa quijada aún estaba fresca. O sea, yo debo confesarles que cuando yo lo leí la primera vez, pues yo nada más dije, bueno, pues tomó una cosa y lo mató. Incluso hasta hizo un verso. Él decía que con esa, que mató miles y no sé qué, hizo una canción diciendo que con una quijada de burro
había hecho eso. Dices, ya dijo, con una quijada de un asno, un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Entonces, arroja la quijada y después, como él tenía mucha sed, clamó a Dios y le dice, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. O sea, todavía él creyó que lo que había hecho había estado bien. Dice, yo salvé al pueblo, maté a todos estos enemigos con mi mano, y le dice, ¿y moriré yo ahora de sed? ¿Y caeré en manos de los incircuncisos? Y vean el amor de Dios, que dice, abrió Dios la cuenca que hay en Leí, salió de allí agua y él bebió y se recobró. Entonces, esto nos habla, yo no sé si les ha pasado, que a veces hemos hecho algo incorrecto, pero vemos que Dios sigue estando con nosotros. Vemos que Dios nos sigue dando agua, Él nos sigue bendiciendo. Y por lo tanto, podemos llegar a creer que lo que estamos haciendo no está mal. Que Dios entiende, porque pues somos débiles, pues somos carne, pues tenemos deseos, tenemos tentaciones. Dios lo entiende. Y mira, Dios de todas formas me bendice. Entonces creemos que está bien. Y ese jugar con el pecado es muy peligroso, muy peligroso. Yo no sé, hay algunos autores que leí que dicen que también Sansón, otra falla que tuvo fue que se embriagó. Pero yo, leí el texto íntegro y yo no encontré así textual que él haya tomado. Simplemente encontré una partecita donde dice que cuando se iba a casar con esa mujer, que hizo un banquete, y dice que era porque así se acostumbraba a hacer los jóvenes. Entonces no sé si en ese banquete él bebería o no, pero bueno, lo que sí ya vimos y está muy claro en la Biblia es que sí él se contaminó con animales muertos. Y después de eso, pues todos sabemos la historia de Sansón, o me imagino que casi todos, en el que él comete otro error, que él provoca, o sea, su jugueteo con el pecado provoca que le corten el cabello, porque cuando él conoce a Dalila, Dalila también era una mujer que no era de su pueblo, no era del pueblo de Dios, y era una mujer que pues que no representa a una buena mujer, alguien que lo amara de manera desinteresada, sino que ella tenía otros intereses y ella servía a su nación, así como servía a sus ídolos, servía a sus dioses, y estaba trayendo a Sansón hacia lo malo. Y cuando le pregunta, Sansón, dime por qué tienes tanta fuerza, por qué, declárame cuál es el secreto. Él empieza poco a poco también a juguetear con te digo, no te digo, te digo, no te digo. Porque empieza y le dice la primera ocasión, no, bueno, ata mi cuerpo con unos mimbres verdes. Entonces, bueno, habló de su cuerpo, ¿verdad? Y no funcionó. La segunda ocasión que ella le llora y le dice, es que tú no me cuentas, no me dices, él le dice, no, entonces ata mi cuerpo con unas piedras nuevas. Pero ya en la tercera ocasión ya fue a su cabeza, ya le estaba dando más pistas y ya le dice, teje mi cabello, hazme 7 trenzas con una tela, no sé qué, y entonces perderé mi fuerza. Y en la cuarta ocasión ya le dijo, ahora sí, si me cortas mi cabello, si me rapas mi cabeza, perderé toda la fuerza. Entonces, aquí vemos cómo no es... Una vez escuché a un pastor que decía eso, un predicador que decía, no, es que la gente dice, es que cayó en pecado, y que no era como que vas caminando y ¡ay! Caí, había un pozo aquí y caí en pecado, sino que es un camino, una decisión que vamos tomando poco a poco cuando nosotros queremos jugar, y no es correcto, porque dice la palabra que si juegas con el pecado, que si juegas con fuego, te puedes quemar, que no puedes traer en tu ropa, en tu cena, carbones encendidos creyendo que no te va a pasar nada, porque te vas a quemar. Entonces, en el capítulo 16, versículo 20, ahí vemos la conclusión, que bueno, sé que continúa la historia, pero yo quiero llegar a esta parte.
Cuando Dalila le dice, Sansón, los filisteos sobre ti, después de que ya le cortó su cabello. Y dice que luego que él despertó de su sueño, él se dijo, esto es realmente, bueno, a mí me pareció muy traumante. Dice, esta vez saldré como las otras y me escaparé, que es como nosotros podemos llegar a pensar. Yo ya hice esto mal. Yo estoy, por ejemplo, en infidelidad. Es muy común, es un mal común. Dicen en México que no hay hombre fiel. Hay mujeres que incluso lo aceptan como una verdad, ¿no? Pues con que no me entere, pues ojos que no ven. O sea, hay cosas así, ¿verdad? Que hasta normalizamos el pecado. Entonces, hay hombres que, o también mujeres, que se dan esa libertad de hacer lo malo y nadie los descubre. Entonces puedes llegar a pensar, es que esta vez saldré como las otras y me escaparé. Esta vez, otra vez me voy a emborrachar y llegué borracho a mi casa y todo, pero nadie se dio cuenta. Otra vez me escaparé. Y dice, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Es triste que es de manera paulatina y que ni siquiera te des cuenta en qué momento Dios se puede apartar de ti. Y nosotros que conocemos a Dios, no sé si, creo que ni siquiera pudiéramos como imaginar lo terrible que sería eso. Porque a pesar, yo me atrevo a decir que a pesar de nuestras fallas, de los pecados que pudiéramos haber cometido nosotros, siempre hemos sentido el amor de Dios. Estamos a lo mejor en la etapa en la que Sansón pidió, Dios, dame agua, y Dios abrió la peña y todavía le dio de tomar. Pero qué terrible que nuestro Dios se canse y que tengamos que decir, Jehová ya se apartó de mí. Porque hemos pasado pruebas, yo sé, nos conocemos hace bastantes años y sabemos que los veo y sé los dolores y las circunstancias por las que hemos pasado, muchos, que nos han dolido, que nos han marcado, que nos han dañado, pero Dios nunca se ha apartado de nosotros. Entonces, es una invitación, un susto, no sé cómo, un calambre, para que entendamos que no podemos jugar con el pecado, podemos quemarnos. Entonces, pues ya quise expresar esto para que viéramos cómo había un buen ejemplo en Manoa y en su esposa, de personas que amaban a Dios, que oraban, que lo buscaban continuamente y que a pesar de eso que sus padres lo guiaron, porque incluso dice la palabra que cuando Sansón les declaró que a él le gustaba una muchachita filistea, ellos le dicen, oye, Sansón, mi hijo, tranquilo hijo, que no hay mujeres aquí hermosas, porque tienes que ir a buscar a una filistea. Entonces, ellos trataron de guiarlo en el camino correcto, pero Sansón decidió que tenía curiosidad, se desvió del camino poco a poco por la curiosidad que tenía de hacer otras cosas que al final lo llevaron a que perdiera la vida, porque a él fue apresado, le arrancaron los ojos y al final él murió. Gracias a Dios que en su misericordia Dios llegó y otra vez él sintió el Espíritu de Dios que lo había perdonado. Pero es una historia triste y aquí él a quién podría culpar si sus papás habían actuado bien. Ahora te quiero hablar de otro señor, pero vamos por favor a Segunda de Crónicas, capítulo 33. A ver si me recuerdo. Ok. Aquí yo voy a hablarles, me fui muy para atrás,
para que veamos toda la maldad en estos papás. Este es el abuelo. El abuelo se llamaba Manasés. Don Manasés tenía 12 años y empezó a reinar sobre Jerusalén. Y dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había dicho que no le gustaban. Y dice, entre las cosas que Manasés hizo, dice que reedificó los lugares altos, levantó altares a los Baales, hizo imágenes de acera, adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Significa que se hizo imágenes de aves, pues no sé si en su imaginación de ángeles o de qué, pero hizo imágenes del ejército de los cielos, les rindió culto y a Dios eso no le gustaba. Y dice que incluso se atrevió a entrar a la casa de Jehová y edificó altares ahí en su casa. Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los atrios de Jehová. En el versículo 6 dice que pasó sus hijos por fuego, que observaba los tiempos, que miraba los agüeros, que era dado a adivinaciones, consultaba a divinos, encantadores. O sea, hay todas estas cosas de magia rara, tarotistas y esas ondas a este señor le gustaban. Entonces él dice la palabra que se excedió, o sea, así dice, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y dice que además de eso puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios. La misma casa que Dios había dicho, yo elegí sobre todas las tribus de Israel y pondré mi nombre para siempre en este templo. Esa misma casa él hizo un ídolo, fue y lo metió ahí. Entonces, este era el abuelo de Josías, que es de quien vamos a hablar. Y el papá de Josías, este está en el capítulo 34, no es cierto. Siga en el mismo 33. Es el versículo 34. No es cierto, no sé dónde está. 21-22. Ok. Amón, el hijo de Manasés, o sea, papá de Josías, se llamaba Amón. Y de él también dice la palabra que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. 33-23. Cierto, 21-22. Ascendió al trono y reinó en Jerusalén 2 años. El 22 es el que dice: hizo lo que ofende al Señor, como lo había hecho su padre Manasés, y ofreció sacrificios a todos los ídolos que había hecho su padre y los adoró. Ok, entonces aquí quiero que vean que esta es la otra cara de la moneda. Acá es una familia donde el abuelo se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Dios. El padre, Amón, también hizo lo malo, y ahí nace Josías. Y Josías lo vemos en el capítulo 34 de Segunda de Crónicas, que dice que él tenía 8 años cuando empezó a reinar. Era una cosita chiquita. Y dice que a los 8 años de su reinado, dice el versículo 2: este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. De él dice la palabra que cuando él ya tenía 8 años en su reinado, él empezó a buscar a Dios. O sea que tenía 16 años. A los 16 años, él comienza a buscar, es el versículo 3, si lo podrías poner, 34-3. Porque en ese me gusta una parte que dice: comenzó a buscar al Dios, ahí dice de su antepasado David. En mi versión, que me gusta más, dice: comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Entonces, aquí nos da una clave de lo que yo quiero transmitir. El hecho de que, a pesar de que él, su padre, en lo natural, era Amón, él decidió
que su padre, o sea, él dijo, no, yo soy de la tribu de David, y David es mi padre porque él hizo lo correcto ante los ojos de Dios. Entonces, él hizo cosas muy diferentes porque él derribó todos los altares, derribó todas las imágenes. Él trató de vamos a reconstruir el templo, saquen todo lo malo que mi papá y mi abuelo hicieron, vamos a quemar esas imágenes, vamos a sacarlas, y después manda incluso que se mande un dinero para reedificar el templo. Mandan el dinero y dice, y recojan también el dinero que haya ahí, porque vamos a reedificar esto. Y cuando están haciendo esa reedificación del templo, esa búsqueda del dinero para ver qué es lo que iban a hacer, el sacerdote Hilcías encuentra el libro, encuentra la Biblia, encuentra la palabra de Dios. Y entonces se lo llevan a Josías y le dicen, esto está en el 34, versículo 19. Dice, luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Porque cuando le muestran, el sacerdote Hilcías se lo da a otra persona para que se lo lleve al rey. Y llega y le dice, mira, encontramos el libro. Y lo empiezan a leer. Y entonces Josías se rasga sus vestiduras en señal de duelo, se pone triste, él llora y dice, vayan por favor y consulten acerca de las palabras que se han hallado en este libro. Y él ordena a todo el pueblo que se humillen delante de Dios, que lo busquen con todo su corazón y con toda su alma. Y él lo hizo así. Él, durante todo el tiempo de su reinado, las personas que él estaba como rey, no se apartaron de la obediencia de Dios. Entonces, en el 26 y 27 dice, cuando él manda a pedir a una profetisa que le dé palabra acerca del libro que han hallado, le dice ella, pues como ellos, todo este pueblo me ha dejado y ofreció sacrificios a dioses ajenos, voy a derramar mi ira sobre este lugar y no se apagará. Eso dijo Dios a través de esa profetisa. Y dice, mas al rey de Judá, o sea a Josías, dice que los envió a consultar a Jehová, así le van a decir. Y le dicen, por cuanto tú oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Esto es una perla hermosa que está aquí, donde dice, si tu corazón se conmueve, si tú lloras por las palabras que ves en mi ley y te das cuenta de que me has ofendido, de que esta tierra no me adora, no me busca, pero si tú te humillas delante de mí, si tú me buscas, dice, yo también te he oído, dice Jehová. Esto es algo muy lindo, que Dios también nos oye, que Dios, si nosotros nos humillamos nuestro corazón ante Él, Él nos oye y nos perdona y Él sana nuestra tierra, como dice su palabra. Entonces, ya vimos estas dos historias, completamente diferentes. Y una pareja que está tratando de vivir correctamente y un hijo que se empieza a desviar poco a poco. Y otra historia de Josías donde sus papás y todo el ejemplo que él tuvo en su casa no fue el correcto, pero él se dispuso a buscar a Dios. Y nosotros, que esa es la conclusión a la que yo llegué, que nosotros, a pesar de los padres malos que pudimos haber tenido, de las circunstancias incorrectas por las cuales pudimos haber pasado, y también, pues gracias a Dios los que sí tuvimos papás que fueron buenos o que se preocuparon por nosotros, aun cuando tuvieron errores. Pero lo cierto es que nosotros tenemos un Padre, porque dice la palabra que nosotros fue puesto en nosotros un espíritu de adopción, por el cual nosotros podemos clamar, Abba, Padre. Y nuestro Padre es Dios. O sea,
aquí Josías dijo, yo soy mi padre David, pero mi padre es Dios y tu padre también. Entonces, con independencia de, como les decía al principio, con independencia de que a lo mejor tu papá no te enseñó a abrazar, tu papá era tosco o tu mamá era una persona que no sabía demostrar amor, o vivían de una forma incorrecta, o te lastimaron, o hicieron algo que te dañó, te abandonaron, no estuvieron ahí para ti. Yo no sé cómo fueron tus papás. Y nosotros podemos a lo mejor tratar de justificar el cómo somos, el cómo actuamos, el por qué no nos entregamos, el por qué no abrimos nuestro corazón, el por qué estamos endurecidos, el por qué hacemos cosas que no están bien. Lo podemos justificar en que es que a mí así me educaron, es que yo es lo que vi, es que yo no tengo otro ejemplo. Pues yo te informo que sí, tenemos otro ejemplo, porque Dios nos da un ejemplo diferente, Dios nos dice cómo debemos vivir, y nuestro Padre es Dios, y Él es un Padre perfecto, amoroso, cariñoso, siempre está ahí para nosotros. Él nos da de su tiempo, nos da todo lo que nosotros necesitamos, lo que anhelamos, no solamente se queda en nuestras necesidades, incluso va más allá. Entonces, si nosotros tenemos tal clase de padre, creo que nosotros tenemos un buen ejemplo a seguir. Y nosotros tenemos también que ser así como Él, porque esa es nuestra misión, ¿verdad? Llegar y tener la estatura del varón perfecto, ser y hacer lo que Dios nos manda y amar a los demás. Y ya a nosotros nos toca cortar con esos patrones y por lo tanto tratar de ser buenos padres. Y no solamente de nuestros hijos, sino también pues, de las personas que conocemos que necesitan de nuestra guía, de nuestra ayuda, de nuestro consejo. Entonces, pues yo te invito simplemente a reflexionar acerca de esto y a que entendamos que no tenemos excusas. Nuestro Dios es perfecto y Dios nos pide que nosotros nos consagremos a Él y nos pide que nos apartemos del pecado, y vimos las consecuencias terribles de apartarse de Dios. Y como no creo que nadie aquí quiera sentir lo que es que Dios se haya apartado de ti, pues entonces nosotros tenemos que vivir vidas que lo honren y que vivamos en obediencia, con amor. Muy bien, hermanos, pues esto es todo.